Bueno, en primer lugar, decir que para mí es un placer y un honor estar aquí y que además hoy comiendo llegamos a una conclusión que estaría bien hacer más cosas de estas al año, eh, en el que, en el que parece que los montañeros nos sentimos avergonzados de nuestra cultura, de la cultura de montaña. Y a mí me parece que es uno de los últimos anclajes que queda, yo diría, de la vida decente. Así que, en primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a la organización y como muchos otros de los que estáis aquí, yo estoy por una cuestión de solidaridad, de cariño, con Bernabé Aguirre y con toda la gente que se ha dejado la piel durante 2 años para organizar este acto. Así que sin más, debería de decir que el nombre de la mesa era La Escalada hoy en día y me gustaría que nos refiriéramos a ello, ¿no? En la mesa anterior hemos visto alguna de la gente hacer realmente un relato histórico de lo que ha significado el naranjo en la escalada. A mí lo que me gustaría es, bueno, primero presentaros a alguna de la gente que tengo aquí, a Claudio Sánchez Tito, un auténtico personaje, guarda el refugio durante mucho tiempo. La última vez que le vi estábamos en el Aconcagua hace 525 años. Sí, yo creo que sí, ya pasaron muchos lunes. eh, Sebi Gómez Borquez, José Luis Villa, Andrés Villar y Ginio, miembros del GREIN, aperturistas todos ellos, y Darío Rodríguez, que probablemente sea el periodista de montaña más conocido en España. Yo creo que desnivel hay que agradecerle el cambio de cultura de montaña que se ha producido en nuestro país en los últimos aproximadamente 35 o 40 años, ¿no? Así que un honor estar con vosotros. Lo que me gustaría es que contestaréis todos brevemente, aproximadamente en unos 3 minutos o 5, pero no enrollaros mucho, porque también me gustaría que la gente participara en este debate, que es ni más ni menos que cómo vemos la escalada hoy en día. Así que la primera pregunta que os hago a todos vosotros es ¿qué significó el naranjo para vosotros en vuestras vidas? ¿Y cómo creéis que el naranjo hoy en día representa la escalada, el alpinismo en España? Así que Tito, tú el primero porque Me sé... toca Sí, bailar con la más fea, bueno, vamos allá. Buenas tardes a todas las mujeres y hombres de este maravilloso encuentro. Quiero dar las gracias a la organización y a Bernabé Aguirre por este evento, que pienso que ha sido, bueno, pues un trabajo de gigantes, ¿no? Llevar a cabo, localizarnos a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, a ver, mira, yo os digo una cosa, yo he hecho la Murciana 78 más de 50 veces en mi vida. Eso es para que os deis cuenta de cómo va la movida en Vega Urriello. La década del 80 significa la revolución total del alpinismo extremo español. Es cuando se empieza a romper la pana en el Urriello. Se abren grandes vías, los hermanos gallegos están todo el día apareciendo por el camino de Fuente de Beca, ahí vienen los murcianos, joder, mira, vaya mayos que traen, macho, vienen otra vía. Fue la revolución. A ver, en un principio yo era consciente de que podía haber vías en el Pico, ¿no? Pero no teníamos medios, no había un duro, muy poco material. Cuando apenas venían los hermanos gallegos, tenían cientos de miles, o sea, material de huello. Había 80 vías en el Pico. Poco a poco vamos cogiendo, bueno, un poco de confianza en el Pico, abrimos por ahí con Alfredín, abrimos la Cainejo, luego aparece por ahí gente de Madrid, Miguel Ángel Mora, abrimos la vía Los Celtas y empiezan las repeticiones, ¿no? Conseguimos hacer la primera repetición de la Murciana, Javier el cura y yo, que en su día, pues bueno, creo que tuvo su repercusión, ya que la Murciana era una vía del año 78, que era no un mito, pero claro, surcar una pared como la oeste del Pico, en una ruta que para mí es la más bonita de la oeste del Pico, la Murciana 78, significaba una aventura de gigantes. A ver, yo antes de atacar a la Murciana, sí que un año antes pues había estado en el Firroy, había abierto vías en el Failón, en Los Bellos, había hecho 2 invernales en la oeste con mi hermano Genaro, unos tiempos de la velocidad de la luz,
Rabadá 6 horas, La Leiva, primera invernal 10 horas, nos andábamos como aviones. Y claro, yo cuando llegué a la Murciana tenía muy claro que me la iba a machacar de arriba abajo. Tenía unas ganas de dar caña a la Murciana que me tenía loco, os lo digo de verdad. Esos son mis sentimientos en su día y los que tengo ahora. A partir de ahí todo evoluciona. En cuanto repetimos la Murciana, yo creo que le cogemos ya un poco la medida a esa pared. Y soy consciente de que si no espabilo no nos comemos un torrao en el Pico, porque los gallegos estaban arrasando con todo. Arrasando, así literalmente. Para mí son mis grandes amigos, grandes escaladores, han dejado una huella en el Pico imborrable, o sea, maravillosa. Yo me di cuenta que hay que espabilar y creo que en el 83 animo a Nacho Orbiz a venir a La Vega a trabajar conmigo y le propongo este proyecto. Oye, chico, mira, Chilín, que hay que espabilar, que los murcis, que no nos dejan un metro de pared, tú, como nos espabilemos. Total, que nos liamos la manta y en el 80 abrimos ópera vertical y bueno, a partir de ahí yo creo que va todo sobre cantos rodados, ¿no? Luego a continuación con Guti, que está aquí presente el cántabro, abrimos Tiempos Modernos, Quinta Federación, se empiezan a repetir Sueños de Invierno con los catalanes, Joaquín Olmo, Alberto Merino, se repite La Revelación, se repite Almirante, o sea, es un conglomerado a nivel cultural y deportivo maravilloso en la Vega de Urriello. Yo rápidamente, claro, empiezan a pasar los años en La Vega, me doy cuenta de las posibilidades que me van quedando en esa tapia y hay una línea que me tiene loco, amigos, que ya he Principado de Asturias, coño, me tenía loco. El agujero de Principado de Asturias y el mejor viva del Pico. 2 minutos te quedan. Sí, 2 minutos. Y... a ver... 2 minutos si no le quito el micrófono. A partir de ahí ya le perdemos un poco pues el miedo a esa gran pared, que para mí es la pared más bonita que hay en el mundo en su geometría y en su estilo, el Pico Urriello. Y nada, yo creo que yo pierdo el miedo, yo creo que llegamos a unos niveles de escala artificial terribles. Está en la Vermella ahí porque Principado de Asturias, queridos amigos, tiene un desplome terrible, pero terrible. De írsenos la olla, pero está en mi mano. Yo hoy decía a mi hermano, estaba aquí esto Gaspar asegurando, y yo allá adelante, un desplome terrible. Para volver a donde está mi hermano, si no es por la cuerda auxiliar, no puede regresar a la reunión. Quiero decir, una escalada de mucha concentración, sin miedo. Yo no tenía miedo a nada, queridos amigas, amigos. Y me lo pasaba pipa y colgado de ese gran desplome. Los años evolucionan, nos vamos a Patagonia, el Cobos me propone ahí intentar el Torre, que en esos años estaba hecho 3 o 4 veces en el mundo. Total, que nos vamos como cañones a Patagonia y nos encalabamos la Maestri como aviones, como cohetes. Y a partir de ahí, bueno, empieza la cosa a evolucionar y bueno, se acaba mi década en el Pico y yo me piro porque estoy hasta el gorro ya de Vega Urriello, de rescates, de recoger basuras, de pelear con el personal. Fue una época prodigiosa, pero a la vez también para los guardas del refugio muy dura. Había que atender rescates, accidentes, gente que se perdía, lipotimias, deshidrataciones, todo Dios iba a ver al marqués al refugio. Socorro, digo, bueno, a ver, esperad que estoy cocinando, a ver si puedo subir para arriba. Y nada, amigos míos, gracias a todas, a todos por venir a este evento maravilloso y por mí, de momento, hay que doblar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo estoy encantado de estar con viejos amigos y nuevos que creía que no conocía, pero conozco a mucha gente. Y bueno, estoy encantado. Por supuesto, dar las gracias a Bernabé Aguirre, compañero nuestro de hace muchísimos años, desde Mieres, Cangas de Onís y demás, y que ha hecho un esfuerzo tremendo junto con toda la gente que le ha ayudado a hacer este evento. Y bueno, muy agradecido de estar aquí con vosotros, de ser un invitado más. Y bueno, comentaros un poco mi experiencia aquí en el Pico, ¿no? Que empieza en el año 81, cuando venimos a formar el grupo de rescate de Cangas de Onís, tanto mi compañero Villar como yo, como otros muchos que también hay por aquí. Y bueno, yo no vengo del mundo del alpinismo, de la escalada, sino que empiezo más o menos en ese año, empezamos un poco a saber lo que era la escalada de las grandes montañas. Yo no vengo de mucho antes, yo empecé pues con 22, 23 años, después de hacer el curso de especialista en socorro, porque nosotros veníamos aquí al socorro,
hacernos alpinistas, pero sobre todo socorristas, ¿no? Que era lo que demandaba un poco Picos de Europa, porque anteriormente ya sabéis todos que esto funcionaba a base de gente voluntaria, Cruz Roja y la Guardia Civil Rural, que iba por ahí pues echando una mano a lo que podía. Entonces, montamos el grupo de montaña de Cangas de Onís y a partir de ahí empezamos, ¿no? Empezamos en el año 81 con tan mala suerte de que 2 meses después, en la primera gran nevada que hay, empezamos en el septiembre, me parece que fue, ¿no? ¿O así, Villar? O en julio, eso es. Pues en la primera gran nevada tenemos el primer rescate en Horcados Rojos, donde una persona se despeña. Nosotros vamos a socorrerla con 2 equipos, unos que van por Horcados Rojos, otros que van por abajo, por Bulnes, y cuando llegan a ellos ya no disponemos de helicóptero ni nada, en aquellos años era de otra manera, vamos andando. Cuando ya llegamos allí los equipos, esa persona ha fallecido, con lo cual por la noche se le baja hasta el refugio de Begaurriello, allí permanece la noche. Yo me acuerdo que venía por Camburero, llegamos allí de noche, está muerta y al día siguiente la evacuamos por Camburero abajo y Valcosín. Tuvimos bastantes críticas, si te acuerdas, pero no se podía hacer nada realmente, ¿no? Nos criticaron un poco, pero bueno, a partir de ahí pues empieza un poco nuestro periplo de rescatistas, de alpinistas y demás. Tenemos aquí un gran amigo que ya fallecido, un amigo de los dos, que es Iñaki Arregui, que realmente nosotros empezamos a ser alpinistas con él, porque era una bellísima persona que venía del País Vasco y empezamos a escalar realmente con él. Tanto Villar como yo vamos muchísimo con él y empezamos a ser alpinistas. Y bueno, a partir de ahí pues empieza un poco a picarnos ya la curiosidad del alpinismo, hacer vías, hacer entrenamientos cerca de Cangas de Onís, cerca de Arriondas, ahí en La Morca, que teníamos ahí una pequeña pared donde íbamos a entrenar muchos días. Y así van transcurriendo un poco el tiempo hasta que al año siguiente, bueno, pues ya hemos hecho alguna escalada en el Naranjo, me acuerdo de la Sulz, la primera vía que yo hice en el Naranjo, el primer año de llegar allí. Luego hicimos la Sur, en fin, hicimos algunas vías más de la Este y llega el segundo año de estar aquí, en el año 82, y bueno, ya proponemos, como estamos hablando de la Rabadá, de la Oeste y tal, pues es la primera vez que yo hago la Rabadá Navarro con un compañero, casi 12 horas colgados en la pared, no, desde luego ningún récord. Y a partir de ahí empieza un poco mi afición realmente, que luego se convierte en una afición muy fuerte hacia la escalada. Y bueno, mi vida, pues aquí transcurrieron 10 años de mi vida en Cangas con Villar, y bueno, pues hicimos aquí muchas escaladas, en fin, vimos mucha evolución también de la gente, que cada vez asistía más al Naranjo, porque siempre ha sido un gran atractivo aquí en los Picos de Europa, pues el Naranjo ha sido un referente y hemos visto una evolución tremenda, cada vez más gente, cada vez el refugio fue reformado en el año 91, antes nosotros conocíamos el refugio pequeño cuando estaba Tito de guarda, que muchas noches hemos pasado con él y hemos hecho muchas escaladas también con él. Y bueno, la vida aquí ha transcurrido pues de esa manera, ¿no? Alpinismo, socorrismo, muchos rescates, de manera voluntariosa, digamos, porque no teníamos los medios que hay hoy en día, pero bueno, ha habido muchísimos rescates en todas las paredes, en fin, y hemos tratado de hacer un poco más llevable, digamos, para el alpinista, que se sintiera un poquito más seguro en estas montañas que tenemos por aquí. Y bueno, hoy mi vida transcurre en Jaca, llevo allí muchos años, me fui en el 91 y hasta ahora estoy allí. Y ahora soy más riglero que de picos, ando más en riglos que en eso y bueno. Y he venido aquí, pues eso, invitado por mi compañero Bernabé Aguirre, al cual estoy agradecido por habernos llamado, y sobre todo a vosotros. Y bueno, yo creo que he cumplido los 3 minutos. Bueno, mi nombre es Higinio Giraldo.
Bueno, buenas tardes. Yo no soy tan buen hablador como mi compañero, pero bueno, quiero agradecer también públicamente el que haya podido estar aquí gracias a Aguirre y tal, aparte de los méritos que haya podido tener, que eso es secundario. Y voy a decir un poquitín cómo empecé. Yo no empecé como la mayoría de vosotros. Bueno, yo soy Andrés Villar, Villareto, me conocen los amigos. Os voy a decir cómo empecé. Lo mío fue un poco más de rebote. Yo estaba en una pilona en Baquira Beret, prestando servicio de seguridad al rey, pero de rural, con capa, con chopo, con tricornio. Yo soy guardia civil. Y dio la casualidad de que bajó un compañero de academia, de guardias, y me vio allí. Él ya estaba destinado en la unidad de Jaca, y me comentó que qué hacía allí, que qué cojones hacía allí. Hostia, haz el curso de montaña, que aquí estás mejor, cobras más, vives mejor. Y bueno, al año siguiente pues hice el curso y yo no tenía idea, nunca jamás había pisado nieve hasta ese día. Y bueno, la verdad es que fue una ventana de aire puro para mí, porque las condiciones que vivían antes la Guardia Civil de Rural eran pésimas, eran muy malas. Incluso hay alguno ahora por ahí, ¿no? Pero bueno, ya la cosa va mejorando. Pues hice el curso de montaña también, y lo hicimos juntos, Eugenio y yo. Y yo conocí el Pico Urriello en junio, cuando vinimos aquí en campamento, y aquello fue para mí una brutalidad. Ver aquella montaña, después de estar acostumbrado a escalar en las canteras de Canfrán, 50, 60 metros, ver aquel paredón, yo pensé que esto es imposible de subir. ¿Cómo la gente puede subir por esta pared? Yo no voy a subir nunca en mi vida por aquí. Pero bueno, me equivoqué. Esperé a que salieran los destinos, pude conseguir cangas de onís, salieron 12 vacantes, yo conseguí una de aquellas. Y en aquellos tiempos, en julio del 81, todavía resonaban los martillazos de el Pilar del Cantábrico y Revelación. Era muy comentado en aquella época. Eran vías, eran biones, lo son en la actualidad. Con el tiempo fueron objetivos míos, los conseguí hacer, y pues conseguí hacer otras más y tal, pero aquello fue lo que realmente me marcó. Después, como decía Eugenio, apareció Iñaki en nuestra vida, apareció Tito, bueno, y otra gente, os calé con mucha gente, seguramente los que estáis aquí, Cristian Marín, ¿cómo se llamaba aquel inglés que no me acuerdo? Bueno, no me acuerdo, varios de los que, ya de aquella gente famosa, empezamos a juntarnos con ellos y vi las inquietudes que tenían de escalar y de abrir. Yo de aquello no tenía ni idea y no sabía, pensaba que no podía hacer nada de eso. Entonces, bueno, pues hacíamos nuestros pinitos por la zona de los lagos, buscando sitios para escalar, pero siempre en cosas pequeñas, ¿no? En agosto del 81 tenemos la fatalidad de que un accidente de helicóptero nuestro, después de un rescate de 4 días, una espióloga, se pega la hostia, tiene un accidente y mueren los 4 ocupantes. Entre ellos había un compañero, un tal Garrido Zapata, un compañero de Potes, que también murió, igual que los 2 pilotos y la espióloga de una chica de 18 años, una inglesa. A partir de ese momento hay un compás de espera en la unidad, no hacemos absolutamente nada durante 2 meses, hasta que mi amigo Iñaki, vamos al camping de Arenas, donde lo regentaba Pedro Antonio Lardía. Teníamos ganas de conocerlo, era un escalador famoso en aquel tiempo, había hecho grandes cosas y tal. Bueno, todo el mundo ya sabéis que no voy a hablar ahora del historial de él, así que, bueno, ya sabéis cómo es, y todo el mundo lo quería conocer. De hecho, hay mucha gente que iba allí a conocerlo exclusivamente. Pues en aquel momento estaba él hablando, dentro de la conversación hablaba de una vía que quería abrirle a su hija, no sé si recién nacido, que iban a hacer Elisa o Luisa, no me acuerdo ahora muy bien. Entonces Iñaki ya rápidamente se apuntó al carro. Pues nosotros vamos también. Y aquella fue mi primera vía. Pero la sorpresa vino unos días después cuando conocemos al compañero de Pedro Antonio Lardía. Era Pérez de Tudela. Yo solamente lo conocía por la televisión, por los programas que hacía, El Millón para el Mejor y poco más. Después ya trabajamos mucho con él, fue el que nos dotó de mucho material, cuerdas, tornos, el que equipó los refugios con radios. Bueno, él fue muy partícipe en el inicio de Protección Civil. Colaboró con los grupos de rescate, dándonos a todos material, camillas. Creo que fue el que trajo también las clavijas de ahorcados rojos, que nosotros las ayudamos a llevar para allí. No, después, las clavijas, perdona. exactamente, y los cables. Mariano, que en paz descanse,
Mi hermano Genaro y yo nos la subimos Bueno, a la Guardia Civil. nosotros la subimos, sí, subimos también. Nosotros subimos. Tú ya sacas, exactamente. Porque los dos primeros años, Higinio habló de uno, pero fueron como 4 o 5 personas fallecidas allí. Fue terrible, entonces era un punto negro que teníamos que salvar. Y entre ellos era, bueno, equipar la bajada de Ahorcados Rojos, cosa que conseguimos después hacerlo, llevándolo y equipándolo los compañeros. Aquí colaboramos todos. Lo que se trata de salvar vidas, y se salvaron muchas vidas. Pero bueno, después apareció, bueno, voy a continuar con el hilo del accidente, aquello nos marcó y estuvimos un tiempo sin escalar. Pero yo tenía la necesidad y el deseo de abrirle una vía a mis compañeros muertos, a la Garrido Zapata y a los compañeros capitanes del helicóptero. Entonces apareció una maravillosa pared que se llama Fresnillo, y allí el día, no sé, a primeros de enero, en pleno invierno, es una pared muy soleada, abrimos la primera vía, Garrido Zapata, y a continuación Pérez Navas y Hidalgo, que eran los capitanes, y a partir de ahí todo lo que vino detrás. Yo de momento tenía un poco de pánico al Naranjo, porque yo escalaba mucho allí. De hecho en el 84 escalamos unas 30 y pico vías, unas 22 diferentes. Nos gustaba recorrerlas todas, conocerlas solamente ya por nuestro trabajo y porque nos gustaba la escalada, ¿no? Pero después aparecen los señores aquellos, los murcianos, en Sueños de Invierno. Cuando íbamos por allí teníamos pánico de que tuvieran algún accidente. El que los tenía que sacar éramos nosotros. ¿Cómo cojones íbamos a sacar a esa gente de allí? A partir de ahí empezamos a idear los rápeles de la murciana, equipar las reuniones, no rápeles, sino una línea de rescate. Higinio y Iñaki y yo estuvimos ahí colgados 2 o 3 días y lo hicimos. Alguna crítica hemos recibido, pero bueno, es una línea de rescate. Yo creo que esa línea salvó a gente pues de mal, pues a lo mejor por falta de nivel, por la climatología adversa o simplemente por un accidente, ¿no? Es simplemente coger los rápidos, reunión a reunión y para abajo. En el año 85, bueno, precisamente ese año está la muerte de Javier y Senén. 2 amigos que había conocido, paisanos míos gallegos, que conocí en Alpes unos 15 días antes. Aquí hay uno de ellos, uno del grupo, que anda por ahí, Manuel, el que abrió Marejada Fuerza 6, espejismos, bueno, tiene un historial también impresionante. Y el rappel llegó demasiado tarde. Llegó demasiado tarde porque ya Javier y Senén se habían matado. Se habían despeñado de Laja España, arrancó la reunión y para abajo. En el año 83 conseguimos conseguir equiparlo, creo que fue en el 83, no estoy muy seguro, pero bueno, de todas formas llegó muy tarde la equipación que habíamos solicitado con anterioridad. Y bueno, quedó así. Continuamos escalando, después ese mismo invierno me meto con Iñaki en la Rabadá, y bueno, con botadura, como todo el mundo, con las Galivier, con mochila, con saco para dormir en tiros. 2 minutos, vale. Simplemente voy a hablarle del comienzo. Dormimos en tiros y nos dimos cuenta de que para salir de tiros, porque no íbamos a continuar la vía, había que escalar el espolón. Muchísimos de vosotros seguramente lo habrán hecho. Entonces pensé en los rápeles del tiros para abajo. Y eso fue la idea de mi primera vía, de una de mis primeras vías, Sagitario, que hoy día es muy repetida, de la cual estamos muy orgullosos, los dos, Higinio y yo. Pero bueno, en 20 días ese mes de septiembre abrimos Crepúsculo Celta, Treparriscos, Sagitario, en 20 días. Entonces ya fue cuando este hombre, ya digo, que para el carro que yo también quiero, ¿no? Y fue cuando se unió a nosotros con Treparriscos y tal, después vinieron muchas más. Pero los inicios fueron duros, difíciles, pero bueno, muy apasionantes, muy aventureros. Y yo para mí, bueno, guardo recuerdos impresionantes de aquella fecha. Y desde luego, la mesa que había antes, yo escalé rutas de todos los que había aquí. Y bueno, yo creo que esos fueron los que me incitaron un poquitín, ¿no? Los que me envenenaron, aparte de mi amigo Iñaki, ¿no? El resto, bueno, ya mi historia yo creo que la sabéis. La última abría la abrí en el 19, la primera invernal a la vertiente este, también recibió alguna crítica, pero bueno, yo creo que si la repetís alguno, vais a ver que es tan fácil como a la sur directa, mucho más directo, mejor roca, menos ovada, menos repetida, sin exposición de caída de piedras, y os gustará. Así que os animo a que la hagáis. Y yo creo que ya con esto doy un bizcocho, hablé de más, así que no esperaba. Bueno, ya veis que todos más o menos se están acomodando a lo de los 2 minutos.
Sí, no, es que me dijeron a ver si eres capaz de poner un poco de disciplina. Que mucha gente me decía, si está Tito es imposible. Pues ya veis que no. Bueno, se ha hablado del pilar de una de las vías míticas de la oeste, que es el pilar del Cantábrico, y tenemos aquí a Sevi. Me hubiera gustado, por cierto, muchísimo que estuviera también Gálvez, que es otro clásico de ese tiempo, y yo creo que Gálvez solo merecería una mesa aparte. Así que, Sevi, te toca. ¿No va en orden? Bueno, bueno, aparte... Perdón, Sevi, Sobra. Aparte de agradecer a los organizadores o felicitarlos por este esfuerzo, ¿se oye? Ah, aparte de felicitar a los organizadores, quiero también agradecer a la gente que creo que más nos ha ayudado en todas nuestras escaladas. Que han sido Marcelino Mier y su esposa Celina, que en paz descanse. Y esta gente se ha portado con nosotros maravillosamente y ha rescatado a bastante gente. Bueno, no es que haya rescatado, sino simplemente que ha ayudado o a llevarla de un sitio a otro, o la ha llevado a cuestas, y ahí nos ha dado una lección a todos los que los conocemos, de generosidad, de solidaridad, de abnegación, a cambio de nada, nunca han reclamado nada. Y bueno, dicho esto, pues como lo que me toca es el pilar del Cantábrico, pues, el pilar del Cantábrico era una línea que siempre me había atraído desde que vi la primera foto del Naranjo de Bulnes. El Naranjo lo había visto por todas sus caras, y por todas sus caras me parece precioso, y esa era la más desafiante. Como a esas edades jóvenes siempre somos bastante soberbios, pues queríamos escalar lo que era más difícil, lo que parecía que estaba fuera de nuestro alcance, y ahí fuimos. Mi intención era, pues, como la de la mayoría entonces, pues el alpinismo de conquista. No pensábamos en que otro lo pudiera repetir ni nada, simplemente íbamos a escalarlo. Y se lo propuse a mi compañero Onofre García. Él tenía pocos días, algo menos que yo, y nos vinimos para acá cargados. No recurrimos a nadie, nosotros nos lo transportamos todo, y pensábamos poner algunas cuerdas fijas después de escalar la Bermella y continuar. Pero el mal tiempo pues nos permitió escalar muy poco. Así que tuve que volver otro año, y ese otro año escalé también muy poco. Vino Onofre, pero también el mal tiempo le permitió escalar un día. Y luego recurrí a dos compañeros para que me aseguraran, y les animé incluso a que subieran. Uno fue Fernando Marné y al otro día fue Ángel Ortiz, y ellos se fueron. Bueno, Ángel Ortiz estaba ayudando a los hermanos García Gallego y estaba de coordinador de apoyo y se quedó con ellos, y yo no encontraba a nadie que quisiera el reto de ese vacío. Así que me volví a Murcia, y al año siguiente vine con la idea de terminarlo solo. Así que lo escalé el pilar hasta la mitad, y Jesús Galvez se ofreció a ayudarme, y le dije, pues venga. No había escalado nunca con él, y ocurrió una cosa que al final me contó. Dice, yo te recuerdo de Riglos. Y digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, cuando vosotros estabais escalando, bueno, estábamos en el bar, y estábamos discutiendo sobre
si era ético poner un buril en la primera reunión del espolón del Adamelo. Y yo le había dicho a mi compañero, con este individuo nunca me ataré una cuerda. Y resulta que al final acabamos terminando esa vía. Al día siguiente descansé y me propuso abrir otra vía en la cara opuesta, una vía muy bonita, pero que fue dura por las condiciones meteorológicas. Pero bueno, el premio fue una luna preciosa, un mar de nubes que solamente dejaba ver la cúpula de la cumbre del Pico, y de ahí nos bajamos bastante más contentos que si hubiéramos escalado el Pilar del Cantábrico. Gracias por invitarme a este acontecimiento. Hola, buenas tardes. Yo soy Villa, todo el mundo me conoce por Villa, bueno, los que me conocen realmente. Yo abrí, bueno, para mí el Naranjo empieza de joven, en el 72, en un paseo que con unos amigos que hicimos de Fuente de Aurriello. Tenía por aquel entonces 14 años recién cumplidos, no era nada, no era escalador, ni era montañero, ni nada. Pero la presencia de esa cara oeste fue algo impresionante. Nunca me había pasado una cosa igual. Dormimos esa noche en la Vega de Urriello y al día siguiente, cuando llegué a casa, me compré material, lo que podía, de la época, que había muy poco. Y estuve informándome a ver qué tenía que hacer para poder escalar, porque yo quería escalar esa cara oeste. Bueno, pues cogí a la gente que andaba por aquel entonces por allí, los amigos, bueno, que después fueron muy buenos amigos míos, Pichi, Fontecha, Costa, en fin, una retahíla de gente, y empecé a escalar. 3 años más tarde, hacía la Rabada Navarro con 17 años recién cumplidos. Creo que por aquel entonces todavía no se había hecho en el día y quisimos hacer un intento de escalada en el día. Bueno, éramos jóvenes y bueno, aunque estaba muy acojonado, yo tengo que reconocer que sí que tenía miedo, pero bueno, queríamos intentarla en el día. Después la sacamos con un viva porque se nos metió un palomazo y preferimos quedarnos antes del rappel, porque por aquel entonces esa historia de rappelar y no haber marcha atrás pues nos cortaba un poco. Pero bueno, a última hora hicimos un viva, pasó el mal tiempo y conseguimos al día siguiente hacer cumbre. Para mí fue lo máximo. Fue un sueño perseguido durante 3 años. Después, a partir de ahí, pues seguí haciendo otras vías en el Naranjo. Vía que me decían la Cepeda, que era otra vía que tenía un tirón tremendo. Bueno, las caras sur, las nortes, lo que había por la época. Después conocí otras montañas, ¿no? Pues anduve por Europa, algo por Estados Unidos. Y realmente cada vez que vuelvo a escalar, porque sigo escalando a día de hoy, todavía este verano con un amigo hice la Oeste en Libre, pues me sigue pareciendo una montaña bestial. Y eso que conocí por fuera, montañas buenísimas, ¿no? Pero el Naranjo tiene algo, tiene una roca impresionante, tiene algo, no sé si es que soy de aquí, pero ya os digo, después de haber conocido otras montañas, el Naranjo es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Como os digo, sigo escalando, fui adaptándome con los tiempos a los nuevos materiales. Cuando yo empecé a escalar no tenía boudrier o arnés, como se dice ahora. Nos atábamos directamente a la cuerda. Al principio no tenía botas, pues escalaba con lo que podía, hasta que me compré una brisia. Me acuerdo de la brisia. Después, cuando ya la cosa iba más en serio, pues me acuerdo de la primera galivier que tuve. Aquello era la hostia. Pero bueno, es curioso, llegué a escalar atándome directamente a la cuerda. No había problema de volar porque la consigna entonces era no caerse. Entonces, no es como ahora. Ahora muchas veces ya no espero la caída, ya me tiro yo para no cansarme, ¿no? Pero antiguamente, bueno, por supuesto en deportiva, antiguamente la consigna era no caerse.
A día de hoy, pues, bueno, perdón, por seguir. Después vino en el 83, creo que fue, porque a mí las cifras a veces se me acumulan, vino la apertura del Cuélebre. Tengo que reconocer que yo no fui el ideólogo de la apertura, nunca había pensado abrir una vía en el Naranjo, pero bueno, fui a hacer la murciana, que no la tenía sin hacer, estaban unos amigos colgados abriendo el Cuélebre y se habían atascado porque, bueno, llevaban un par de días allí, lo habían pasado un poco mal y me pidieron que les echara una mano. Bueno, ahí estuvimos batallando un poco porque la verdad es que no me apetecía mucho, el caso es que me enganché y ya hasta que salimos por arriba. Bueno, no salimos tan rápido por arriba, pero bueno, hasta que acabamos la vía, ¿no? Hoy día pues sigo escalando, entreno, me gusta mucho la deportiva y sigo volviendo al Naranjo. Y lo que estoy procurando ahora ya a mis años, es curioso, es hacer lo que hacía en el Naranjo antes, a lo mejor colgándome de estribos, porque tengo que reconocer que cuando hice la primera vez la Rabada Navarro, pues iba colgándome de todo lo que pillaba y si no había nada, pues lo metía y vamos. No me arrepiento de nada de ello. Pues hoy día pues trato de hacerlo en libre. Pues hice la Rabada en libre, tengo la Leiva, hice una combinación de varias vías también en libre en la oeste, hace poco con un amigo que tenía la ilusión de hacerla. Y ahí estoy. Y solo espero pues poder escalar, seguir escalando mucho más. Y si es en el Naranjo, pues encantado de la vida. Bueno, muy bien. A Darío se lo voy a poner un poco más difícil. Así que, Darío, un tipo como tú, que además ha estado, digamos, siendo el notario del alpinismo en España de los últimos 35 años, ¿no? O 40. Sí, casi. ¿Qué significa, digamos, la escalada del Naranjo y intenta darnos una visión, digamos, más internacional, más de qué significa esto comparado con lo otro que se está haciendo en el resto del mundo? Bueno, lo primero, yo no sé qué pinto en esta mesa, ¿eh? Lo ha dicho Bernabé hace una hora, dice, tú estás en la mesa, Sebas también, y con ellos no se puede luchar. Y veo aquí tanta gente interesante, Carlos Soria, Juanito, veo aquí a Fernando Rusanz, ahí está por aquí Jesús Güense. Bueno, no puedo decir todos los nombres de toda la gente que he visto, pero a mí lo que me gusta es no estar en este lado, sino estar ahí pues contando historias desde el otro lado. Si me habéis visto antes, pues bueno, hay aquí tanta gente y tantas historias que contar que me faltan horas para todo, ¿no? Para comer. Y bueno, esta reflexión que Sebas pide internacional, empiezo con una historia muy personal y que está ligada al inicio de Desnivel. Y es que yo a los 16 años me escapé de casa para venir aquí al Naranjo de Bulnes, a la invernal, porque había un personaje que hoy no puede estar aquí con nosotros, está en estado absolutamente crítico, está muy mal. Esteban Vicente es un personaje que para mí fue súper importante. Y Esteban le conocí, le dije, él había escalado ya el Naranjo en invierno, lo había hecho en invierno, en solitario, debió ser el año siguiente de hacerse aquella invernal que tanto impactó, o 2 años después. Imaginaos que llega un personaje que dice que él no es escalador, que es piragüista, que por las cuerdas sube y baja trepando, que casi no sabe utilizar el rappel, y hace la oeste en Naranjo en invierno. No se le cree y entonces al invierno siguiente, que es cuando vengo yo con él, pues vuelve otra vez al Naranjo a repetir la oeste en Naranjo, y lo que quiere es hacer una película para filmar y para que quede una prueba de que ha escalado la oeste en Naranjo. Bueno, vinimos un grupo aquí que fue absolutamente surrealista, sus amigos del INEF, gente, bueno, de los más expertos, o el más experto en montaña era yo, que tenía 16 años, es decir, que el grupo que lo rodeaba algo absolutamente muy loco. Que vinimos aquí en unas condiciones invernales, que un invierno que hizo muy mal tiempo. La única comunicación que teníamos era por radio, llamábamos a la señora Marcelina, creo que se llamaba, la llamábamos desde arriba, nos comunicábamos con ella, bajábamos a por comida abajo,
y el tiempo durante todo el mes fue malísimo, pero Esteban, que era un auténtico bestia, era una mula, era una persona que hizo cosas absolutamente increíbles. Bueno, con un tiempo malísimo, pues volvió a repetir la Oeste del Naranjo en invierno y en solitario, en su estilo. Y bueno, Esteban ahora está, os lo que comento, es un personaje que clave en la historia del Naranjo, está en una situación absolutamente crítica porque tiene una enfermedad terrible, ataxia, y hizo cosas increíbles. Hizo también la Rabada del Tozal en solitario, hizo el Gallinero, hizo las 7 vías del Torreón en aquella época también en solitario. Y bueno, y es una persona que luego hizo otra cosa absolutamente increíble, y es que imaginaos una persona sin dinero que está un día con la piragua en el mar, ve una goleta, decide hacerse un barco y se construye un barco de 120 toneladas, una goleta, una recreación antigua. Y bueno, y a partir de aquel momento el Naranjo para mí ha sido una parte muy importante en mi vida como periodista. He estado aquí pues haciendo fotos con Carlos Suárez durante algunas de sus escaladas aquí en solitario. Algunas veces hemos estado solos, otras veces pues en momentos que había más gente en la pared. Estuve también con Dani Andrada cuando repitió el Pilar Cantábrico. Realmente hizo la primera en libre, lo que pasa es que se cayó en un paso muy fácil. Hay una historia ahí de amor, él estaba como loco por alcanzar una escaladora que también estaba en la pared y con la que fueron luego pareja durante muchos años, y se cayó en aquel paso fácil y decidió que no le merecía la pena volver a bajar y repetirlo cuando tenía un objetivo más importante, más arriba. Luego también en Naranjo estuve también cuando el centenario de la primera ascensión con Josechu. Nos levantamos muy temprano aquel día para repetir la Pidal Canejo. Disfracé a Josechu de aquella manera, no conseguí disfrazarle totalmente, pero bueno, repitió la vía descalzo, con unos pantalones de pana, un poco hicimos una recreación un poco a nuestra manera. Y también me gusta mucho esto de las recreaciones, y 50 años después, cuando fue el 50 o el 60 aniversario de la Oeste Naranjo, pues también repetí la vía haciendo fotos, porque realmente esto me parece un recuerdo muy bonito. Y con respecto al tema de que ha cambiado todo. Nosotros, Desnivel, en el año 81 que empezamos, cuando empezamos con Desnivel no había ordenadores, empezamos con una máquina de escribir. Hasta el número 37 de Desnivel, me acuerdo perfectamente, lo hicimos con máquina de escribir, un sistema de trabajo absolutamente antidiluviano. Aparecieron los ordenadores, la máquina que cambió nuestra vida, porque todo lo hacíamos por teléfono, por carta. Las revistas inglesas, Mountain era una revista absolutamente mítica. La máquina que cambió nuestra vida, ahora odio y ha desaparecido, es el fax. El fax para nosotros, el tema de que las cosas aparecieran al momento fue increíble. Aparecieron los ordenadores, apareció Internet y cambió absolutamente el mundo de la comunicación. De hecho, Desnivel fue como una de las primeras revistas independientes de montaña que apareció después la revista Alp, la revista Vertical, revistas que ya, han desaparecido, no porque Vertical ha sido una sola vida, y somos una de las últimas revistas en seguir en activo, porque ahora mantener una revista es algo prácticamente imposible, es romántico, es algo que se pierde dinero, pues porque ya el mundo de la publicidad no existe y la comunicación ahora mismo ha cambiado radicalmente. De aquella película que íbamos a filmar en 16 milímetros en Naranjo y que era la prueba de Esteban, hemos pasado a la época en que son los escaladores, son los propios protagonistas los que transmiten la información. Hoy es el juego de los medios de comunicación. Hemos pasado a un segundo plano, no está en segundo plano, ahora lo cuento. Ahora mismo pues ya lo veis, todo el mundo está pues con los teléfonos móviles, siguiendo la información, siguiendo Instagram, siguiendo Twitter, siguiendo Facebook, y son los propios escaladores los que cuentan lo que están haciendo. Muchas veces lo cuentan bien, y luego también hay muchísimo marketing detrás de lo que se está contando y cómo se está contando. Y lo que es curioso en todo este contexto, y lo podemos ver aquí, es que el papel sigue siendo clave. Cuando queremos buscar información, cuando queremos información realmente
sólida, contrastada, documentada, fiable, que realmente valga para algo. Vamos a los viejos libros, vamos a las viejas revistas, con lo cual el día que las revistas y el papel desaparezca, pues va a ser un día absolutamente terrible, porque lógicamente en ese mare magnum, en esa locura que es Instagram, que son las redes sociales, es absolutamente imposible buscar nada, porque además estos protagonistas que hoy en día están contando esto, hay otro segundo factor que está detrás y hoy en día es fundamental, es clave y está cambiando la información, y son las marcas. Los protagonistas de la información, está el caso de Silvia Vidal. Silvia Vidal es una de las mejores escaladoras que tenemos aquí, no quiso tener redes sociales, y las marcas muy importantes decidieron que si no tenía redes sociales no la apoyaban. No entendieron que el mensaje de Silvia Vidal era precisamente el hecho de estar sin marcas. Entonces, ya termino, entonces hoy en día está cambiando todo, porque son los propios protagonistas los que cambian la información, y detrás de los protagonistas están unas marcas que muchas veces están empujando a los escaladores, a los alpinistas, más a tener seguidores, a tener likes, a contar cosas que puedan llamar la atención, que a contar realmente la verdad. Entonces, bueno, ahora mismo la información ha cambiado, pero sin embargo la información importante sigue estando en el viejo periodismo y en los viejos libros y en el viejo papel de los editores. Y ahora, Sebas, te pregunto yo a ti, ¿cuál es la experiencia que más te ha marcado aquí en el Naranjo? Bueno, sin lugar a dudar, la recreación que hicimos de la primera ascensión del Marqués de Pidal y Gregorio Pérez el Cainejo. Primero porque fue una experiencia preciosa. He de decir que en el año 82, y casi como homenaje a Musgaño, vinimos a hacer la Rabadá en libre con Chochín y con Félix de Pablos, que Félix moriría después en la cara sur de la Concagua, ¿no? Fue un rodaje estupendo por muchas razones. Bueno, luego al filo me parece que ha vuelto 7 o 8 veces. Subimos un globo, de las cosas así alocadas que se nos ocurrían sobre la marcha. Hace poco, hablando con Juanjo y con Tamayo, lo mejor de al filo no fue hacerlo, que era súper divertido, ¿no? Como podéis imaginar. Lo mejor es que nos juntábamos tomando una cerveza 4 tipos y organizábamos 3 expediciones. Y lo acojonante es que las hacíamos. Así que un día se nos ocurrió subir un globo a La Vega, que la historia era que suba el globo. Bueno, cualquiera diría, pues joder, está bien, ¿no?, sobrevolar los picos en globo, porque saliendo, además, como no te venga el viento bien, terminas en un lugar jodido, estrellado por ahí. No, pero decíamos, no, pero eso es poco. Lo que tenemos que hacer es subir un globo y que un tío vaya colgado en la cesta. Y entonces, cuando esté sobrevolando el pico, salta en paracaídas y le engancha a un tío en la cumbre. Y entonces mandábamos a Portilla. Cuando no sabíamos qué hacer y tal, que suba el Portilla. Entonces el Portilla ponía una cuerda por toda la cumbre, se enganchaba con un mosquetón para ver si... Bueno, esa vez no salió, pero hicimos un montón de cosas. Y tú eras testigo de una de ellas, porque tú estabas arriba el día que Laureano y Carlos saltaron en parapente en doble, que llevábamos 4 o 5 días con el parapente sujetándole con palos a que llegara el viento para que le tirara para arriba y saliera disparado, ¿no? Sí, no, por eso. Una pregunta, perdona, Sebas, un segundín. Creo que la revista Picurriello, especial Picurriello número 408, y es la revista más vendida de la historia del desnivel. ¿Es verdad o qué pasa aquí? Dínoslo. Bueno, sigue vendiendo, queridos amigos. Bueno. Vendiendo especial Picurriello, que mucha gente me pregunta. Y les digo, pedilo ediciones desnivel, coño. No, lo que ha pasado es que hemos cambiado el concepto de revista, porque desde luego no podemos competir en la actualidad con nuestra propia web, con lo que nos exige el periodismo actual, y entonces lo que hemos hecho es que la revista la hemos convertido en números monográficos. El futuro de la revista posiblemente sea convertirse en auténticos libros, y dentro de esto hemos hecho este monográfico del Naranjo de Bulnes,
que es una auténtica joya, y hemos hecho de Montserrat, hemos hecho de Riglos, y esta es la... Además me la debías. Y por fin te enrollaste. Yo... Y ha sido un éxito sin precedentes, especial Picurrillo. Así que el que no la tenga, pillar. Yo sí que me gustaría aquí recordar aquella época de Urrillo, del Naranjo, que el refugio era realmente importante, y sobre todo la cocina del refugio. Yo me acuerdo las tardes que hemos pasado, las noches que pasábamos, era un refugio. Yo recuerdo el refugio Urrillo, la verdad es que el refugio Urrillo merecía una reflexión en estos momentos. A mí no me parece ser un refugio de montaña, no me parece ser yo recuerdo aquellos días que pasábamos en la cocina del refugio aquí con Tito, con Tomás, Pedro Udaondo. Era como que nos reuníamos el grupo en la cocina y pasábamos unas horas absolutamente entrañables. Es un refugio realmente abierto, y hoy en día la verdad es que eso merecía una amplia reflexión. Sí, porque además yo pensé que teníamos 25 minutos y me dicen que tenemos 10. Así que voy a dejar un minuto. ¿El qué? Sí. Sí. Pues venga, Ángel. A ver si me oyes bien. Perdón. Tú que has estado filmando a la gente que escala sin cuerda, ¿qué sientes cuando tienes a un tío haciendo esa escalada que puedes verle en esos momentos cómo se te va para abajo? Me gustaría saber cuál es tu sensación de tener la cámara, estar ahí colgado y estar filmando a ese tío que en cualquier momento puede caer. Me gustaría saber tu sensación, porque has tenido momentos muy duros, me imagino. Sí, bueno, aquí... Espera, y amplío. ¿Y si se debe de hacer? Bueno, aquí además está una de las personas con las que ha realizado esto, que es con Carlos Suárez, y yo lo primero es que lo tienes que hacer con gente que tengas muchísima confianza, estar seguro de por qué lo hacen, estar seguro de que no lo hacen por la cámara, sino que lo hacen porque lo van a hacer. Yo he vivido por un lado con la escalada de la visera de Carlos García en solitario, que aquello fue algo impresionante. La historia es que Carlos García escaló la visera, llegó un día sin avisar a nadie, a Riglos, no avisó a Javier Arnaudas Setas, que era el guarda de refugio, que era íntimo amigo, y Javier Arnaudas vio una persona que, pensó al principio que era una cordada que subía muy rápido por la visera, y resultó que era Carlos García. Y luego yo hablando con Carlos García, que además hay una historia aquí un poco dramática, porque un día me llama a mí Miriam García Pascual y me dice que se ha matado Carlos García, que sí, sé yo que se ha matado Carlos García, no se había matado. Y bueno, y entonces hablando con Carlos, él iba a ir su hermano a hacerle fotos, y entonces yo le dije, oye, para que vaya tu hermano a hacerle fotos, pues voy yo y hago esa foto. Y durante toda la ascensión por la parte de atrás de la visera, no paré de decirle, oye, déjalo, otro día. Y luego colgamos la cuerda, era una cuerda que tenía 100 y pico metros, nos descolgamos, se descolgó el primero, se quedó colgado totalmente de la pared, me descolgué yo detrás. Era la época de la diapositiva, cambié 5 veces el carrete y yo flipaba con él, porque él lo que hacía era, cada vez que yo cambiaba el carrete, él se quedaba agarrado con la mano, mirando el patio con una frialdad absoluta. Y bueno, cuando llegamos a la reunión, Javier Oribe, Chochín, un escalador mítico, un gran personaje, cuando llegamos a la reunión cogió, lo ató, y yo aquella noche no dormí. Y luego con Carlos Suárez, pues un poco lo mismo. Es una persona con la que tengo muchísima confianza. Le he fotografiado en varias escaladas en solitario, e incluso en una en Patones estábamos los dos, en Desmontutú creo que era, estábamos los dos totalmente solos. Y entonces dices, bueno, como esta persona se caiga aquí haciendo esto, es algo terrible. Y el tema de Carlos García en la visera era terrible, porque claro, es una persona que le ves colgando de estas patatas de Riglos con un patio de 200 metros debajo, que ves que y dándose magnesio.
y dándose magnesio. A todo esto yo tenía muchísima confianza con su madre, con su familia, les conocía muchísimo y digo, como le pase algo a este payo, no sé cómo le voy a contar a su familia. Pero yo creo sobre todo lo importante, porque luego me ha pasado con más personas, es tener claro el espíritu de por qué esa persona escala esa vía en solitario, porque si lo va a hacer por la cámara y por la imagen, etcétera, vamos, yo nunca haría esa foto. Si de todas formas lo va a hacer y es una persona que tiene muchísimo nivel, pues desde luego que creo que sí que es un trabajo que tenemos que documentar. Bueno, que no tenemos más. Yo, en primer lugar, dar las gracias a los que os habéis sentado aquí, primero por la disciplina y por lo bien que lo habéis explicado, y fundamentalmente dar las gracias a los que estáis ahí. Yo ya sé que hay cualquiera de los que estáis aquí, seguramente que tenéis historias tan buenas que contar, que igual que la gente, pero como el tiempo es limitado y tenemos que... Y porque luego además lo mejor de estas historias es luego cuando estamos cenando todos juntos. Así que simplemente una cosa. Bueno, por cierto, tengo un libro ahí, para el que lo quiera. He pasado, gracias a la pandemia, he pasado 2 años documentándome sobre los pioneros románticos británicos, que son realmente de la gente que hemos mamado todos los que hemos venido detrás, de cultura, de montaña, etcétera, ¿no? Y tirando del hilo de los exploradores británicos, los polares y la gente también que hacía montaña, como Mallory, como Somerville, como un montón de gente, descubrí sus lecturas, que os recomiendo muchísimo, porque una de las cosas que nos perdimos en España en ese desgraciado siglo XIX fue el romanticismo y los escritores románticos que, sin embargo, los británicos tenían a montones. Y de esa forma descubrí que cuando muere Scott le ponen un poema de Tennyson, de Lord Tennyson, que es probablemente el poeta romántico que más representa el espíritu imperial británico, que dice luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. Pero a Shackleton le ponen una frase de Robert Browning, y leyendo a Browning hace poco descubrí un poema que me encanta, porque representa, yo creo, que el espíritu de mucha gente que nos metimos a hacer esto simplemente por un espíritu romántico del paisaje, de la aventura, y que dice así, y que en realidad os dedico a todos vosotros y a mis compañeros de mesa. Dice: alguien que nunca retrocedió y siguió adelante, que nunca dudó que las nubes se abrirían, que nunca imaginó, ni siquiera en los peores momentos, que el mal triunfaría, y que defendía que si nos caemos es para levantarnos de nuevo, que si nos confundimos es para mejor luchar, y si dormimos es para despertar. Muchas gracias, señores.